Tienes que cerrar las ventanas. Tienes que cerrar las ventanas, solo la puerta que quede abierta. Todo tiene que ser delegado. Qué flojo. Es la travesía más impresionante que nos ofrece la naturaleza. Difícil competencia donde solo el más fuerte y veloz alcanza la meta. Se trata de la fecundación humana, el proceso que permite dar vida a un nuevo ser. La fecundación es la serie de procesos moleculares que se llevan a cabo y que inician al momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, con el objetivo de que sus núcleos se junten para hacer la combinación de material genético del óvulo y del espermatozoide, o sea, es decir, de la madre con el padre, para pues formar un nuevo ser humano, ¿no? El espermatozoide y el óvulo son células sexuales que contienen 23 cromosomas cada una, la mitad de información genética de un individuo. El gameto masculino o espermatozoide mide apenas 2 milésimas de milímetro de largo y se produce en los testículos a partir de la adolescencia. Su flagelo o cola le sirve para moverse rápidamente. Su tiempo de vida es de 1 a 3 días. El óvulo es el gameto femenino, rico en nutrientes. La célula humana más grande que existe, con un diámetro de 0.16 milímetros. Vive de 12 horas a 2 días y se encuentra en el interior de los ovarios. Durante la relación sexual, un ejército de 100 a 300 millones de espermatozoides son introducidos en el aparato reproductor femenino, donde cada 28 días espera un óvulo maduro. El espermatozoide es depositado dentro de la vagina y tiene que pues pasar lo que es el cuello de la matriz, tiene que pasar lo que es la matriz o el útero, tiene que llegar hacia la trompa. En promedio, los gametos masculinos se desplazan contracorriente a una velocidad de 2 a 3 milímetros por minuto, un auténtico récord si se considera su dimensión. Son millones para garantizar que uno pueda fecundar el óvulo. El resto de ellos mueren en el camino. A fin de ayudar a los espermatozoides, algunas células que rodean al óvulo liberan progesterona. Esta hormona les inyecta energía e indica el camino correcto. Cuando un espermatozoide rompe la pared del óvulo para introducirse y fecundarlo, ninguno otro puede hacerlo. Lo primero que sucede cuando se unen es que juntan sus núcleos. ¿Para qué? Para que se combine esa información genética y entonces al momento en que se combina esa información genética, se combinan sus cromosomas. Eso va a hacer que de esa unión, que ahora ya tenemos 46 cromosomas, ya empiece a dividirse en 2 células, en 4 células y así sucesivamente. La nueva célula o cigoto se divide en tantas células hasta convertirse en una mórula, una estructura parecida a una mora que bajará hasta anidarse en la matriz. La trompa de falopio tiene en su interior como unos pelitos que llamamos nosotros cilios, que es lo que, digamos, ya empuja al óvulo hacia el útero. Ahí comienza otra transformación que da origen a un embrión, que se desarrollará durante 9 meses hasta formar un bebé único, distinto a todos los demás, formado por miles de millones de células. Mientras tú liberas un solo óvulo. Ya, entonces ahí hemos visto uno. ¿Pueden cargar el otro video? ¿Quién es? ¿No? Franco. ¿Abriste tu WhatsApp? No, está acostado. Ahí está también. Esta, ¿no? Ya, no pongo nada. También cargar todavía el WhatsApp.
vamos a El hacer folículo es la parte del ovario donde se contienen los ovocitos. Los folículos tienen un comportamiento muy peculiar, muy característico, porque se forman todos antes de nacer la futura mujer. Y de este hecho se derivan una serie de consecuencias muy importantes. Una de ellas es la tan traída reserva ovárica. Aproximadamente en torno a la sexta, séptima semana de gestación empiezan a aparecer los primeros ovocitos que rápidamente tienen que verse englobados en una serie de células que dan lugar a lo que se llama el folículo primordial. Si el ovocito no se rodea de estas células, el ovocito va a degenerar y antes de que nazca la niña se habrá perdido por completo. El número de folículos que ha alcanzado los 6 millones en torno a la mitad del embarazo se van a ver dramáticamente reducidos en la segunda mitad de la gestación. Y en el momento del nacimiento, la niña contiene en sus ovarios aproximadamente 2 millones. Y a su vez, durante toda la infancia, vamos a asistir a una pérdida enorme de folículos, de manera tal que se estima que al inicio de la vida reproductiva, al inicio de la pubertad, los ovarios van a contener en torno a medio millón de ovocitos. Y hay que tener presente que a partir de ese momento, todos los días de la vida de la mujer, incluyendo aquellos días que esté tomando la píldora o no, los días de la menstruación, los días de sus embarazos, el ovario va a perder aproximadamente 1000 folículos por mes. De manera tal que aproximadamente 1 de cada 1000 culmina su maduración con una ovulación. Es decir, tenemos que contemplar al folículo como una estructura viva que se inicia en la época prenatal y que va a acompañar a la mujer hasta que se produce la ovulación de 1 de cada 1000 o en alguna etapa madurativa el folículo se va a ver interrumpido en su desarrollo. Por ello, hay que tener claro que el folículo es lo que denominamos la unidad funcional del ovario, porque no solamente permite la maduración del ovocito y su ovulación, sino que además es el órgano donde se produce la secreción y la síntesis de la mayoría de las hormonas femeninas, regulándose su propia función. A lo largo de los ciclos menstruales son decenas de folículos los que continúan su desarrollo, mientras que hay uno que se denomina folículo dominante que va impidiendo el desarrollo de los otros folículos, de manera tal que la ovulación en humanos, salvo excepciones, son ovulaciones de un único ovocito. Justo antes de la ovulación, el folículo llega a medir incluso hasta 3 centímetros. En la ecografía es muy fácilmente identificable, da una imagen oscura, normalmente redondeada o elíptica, y en ese momento el folículo consta del ovocito, de una cavidad rellena de líquido, que es lo que realmente vemos en la ecografía, y de una serie de capas concéntricas que lo rodean, células de la granulosa y luego otras células que se denominan células de la teca interna y externa. En ese momento se produce un incremento de la presión intrafolicular y se produce la ovulación cuando ha madurado el proceso y se ha completado en su totalidad. Una vez que se ovula, el folículo cambia, se colapsa, las células empiezan a compactar unas con otras y se forma lo que se denomina el cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo, que será el encargado de mantener la gestación en el caso de que haya fecundación y impide la aparición de la nueva menstruación. En el caso de no haber embarazo, el cuerpo lúteo va involucionando, va degenerando, su actividad endocrina va disminuyendo y pues se encamina hacia la menstruación con el fin de dar inicio a un nuevo ciclo ovulatorio. Muy bien, entonces hemos podido ver esto como una introducción, ¿ya? A ver, sus nombres, se olvidaron, ya, de una vez sus nombres y alguien que venga a la pizarra, a ver quién. El delegado. No, ya no el delegado. De esta fila, a ver, el punto de nombre. A ver, disculpa, no sé tu nombre. Me olvido. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Rodrigo? Ya, Rodrigo, ayúdame por favor aquí en la pizarra.
Mientras van, como ustedes hacen varias cosas a la vez, pero sin hacer ruido, vayan haciendo su nombre y a la vez vayan pensando. Pero de acá no me saca mucho. No creo que escribas todo el nombre. Ya, lo que quiero que resuelvan, hemos visto los videos. Ya, yo quiero una mujer de 15 a 45 años, ¿cuántos ovocitos en total ovularon? Suponiendo que cada mes ovulan, ¿ya? Esa es la pregunta. Escríbelo ahí, por favor. Todavía no digan nada. ¿Qué piensan? ¿Ah? No, ustedes, o sea, la pregunta que se quede claro, piensen. ¿Se entendió la pregunta? ¿Cuántos ovocitos a través del proceso de ovulación ovularán entre 15 y 45 años? Considerando que cada mes se produce la ovulación. Todavía no me digan. Entre 15 y 45 años, ¿cuántos ovocitos? Si cada mes sale uno. Entre 15 y 45 años. Como un problema, pues, ¿no? O sea, 15, ¿cuántos? ¿O cuántas veces podemos poner cuántas veces ovulará? ¿O cuántos ovocitos? ¿Cuántos ovocitos ovularán? Sería el término. ¿Cuántos ovocitos ovularán? A ver, por aquí escucho una respuesta. ¿30,000? ¿Quién dijo 30,000? 360 después. Ya, ¿quién? Por acá dijeron 30,000. Ya, todavía es matemática pura. Ya, puede ser, sí. Ahora sí, el delegado, a ver. Franco, sí, resuélvelo, esto es como un problema. Ya, está bien. Todavía no, las hojas tenganlas nomás. A ver, espera, explícanos cómo se llama la respuesta. ¿Se entiende? ¿Ustedes han sacado la respuesta? ¿Todos están de acuerdo? Que explique. ¿Por cada mes sale 1,000? Doctora, tengo entendido, bueno, que Solo sale uno ovocito por mes. la persona en cuestión hasta los 45 años ha menstruado 12 veces por año. Multiplicamos 45 por 12, que es la cantidad de menstruaciones que sería desde su etapa cero, que siempre es de 15, porque hasta los 15 años teóricamente se me plantean un menstruo. Entonces sería 45 por 12 menos 15 por 12 y sería 360 menstruaciones ha tenido. Entonces teóricamente es 1 y 360. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces, gracias. Entonces es así como, miren, o sea, de tantas células, de tantas homogonias que se producen en la etapa fetal, finalmente solamente van a ovular 360. Para que se acuerden y no se olviden nunca, son 400, ¿ya? O sea, son 400 en una mujer con una menstruación que tiene ciclos regulares y considerando que cada mes ovula, porque pueden haber ciclos en que no ovulan,
Pero este ejercicio sirve para que ustedes puedan, no sé si de repente recordar, porque ya en algún momento en embriología lo han visto, que solamente en el número de 400. ¿Y cuántos? En el video dijo, ¿cuántas ovogonias había al comienzo, alrededor de las 7 semanas? De 100 a 100, ¿Mil? Es lo máximo. Más, dijo de 3 a 6 millones. hasta 7 millones. Ya, puede ser 2, algunos virus van a encontrar 3, pero hasta 7 millones. O sea, de 7 millones de células que van a estar en el ovario, pues digo, a la mitad de la mujer embarazada o de la vida fetal va a llegar a 2 millones. Y más o menos al comienzo del nacimiento, lo mencionó ahí, van a ser 400.000 células, o sea, 400.000 folículos primordiales que van a estar allí y que luego recién en la pubertad finalmente van a ovular los 400 que les digo, ¿no? O sea, 1 por cada mes. O sea, es increíble cómo la parte reproductiva del ser humano, o sea, es tan reducida, ¿no? En los animales, o sea, la fecundación se va a dar más o menos, digamos, en la oveja 95 a 98%. En el ser humano solo es 20%. O sea, de ese poquito de células, o sea, de un óvulo, ni siquiera, o sea, cuando se junta con el espermatozoide, o sea, se va a producir una fecundación 100% posible. No, solo es 20%. 20%. Así que nuestra especie estaría destinada a desaparecer. A lo mejor, ¿no? Frente a otras especies, ¿no? Entonces, bueno, esto para que entremos de lleno a nuestro tema. El tema de ahora es lo que es la gametogénesis, fecundación e implantación. Le agregué un poco lo de la gametogénesis porque considero que es una primera parte que también tienen que recordar, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Vamos a hacer una introducción, va a haber un desarrollo, después tiene que haber conclusiones, la bibliografía y algunas preguntas. ¿Sí? Dentro de lo que viene a ser el desarrollo de esta sesión de clase, lo que vamos a hacer es la gametogénesis, la fecundación y la implantación. Ya, entonces, bueno, aquí los dos fines principales o fundamentales de la fecundación va a ser, por una parte, a través de la fecundación se va a dar la combinación de los genes derivados de ambos progenitores, ¿sí? Y se va a producir la generación de un cigoto. ¿Para qué? Para poder perpetuar la especie humana, ¿ya? Entonces vamos a ir al desarrollo. Primero, gametogénesis. Ya, los dos gametos. Tenemos uno, la conformación de los espermatozoides, y el otro es la ovogénesis, que viene a ser la formación de los ovocitos, ¿sí? En lo que es la espermatogénesis, acuérdense que primero había la transformación de las espermatogonias, ¿no? Estas espermatogonias van a transformarse hasta llegar a ser un espermatozoide maduro, ¿sí? ¿Y en qué momento, o sea, se va a dar esto? Porque los varones, o sea, nacen con las espermatogonias, pero va a producirse a nivel de la pubertad, en donde se va a producir las diferentes divisiones mitóticas y vamos a pasar de espermatocitos primarios a espermatocitos secundarios, luego a la espermiogenia y luego a los espermatozoides maduros. ¿Con qué finalidad se hace? O sea, ¿el proceso de meiosis es lo mismo que mitosis? No. La meiosis, su finalidad es la reducción. Entonces vamos a obtener células haploides. Entonces el espermatozoide es una célula haploide. ¿Ya? Y eso tenemos. De esa división van a resultar 4 espermatozoides. En relación a la ovogénesis
¿no? Se van a transformar de ovogonias a ovocitos maduros, ¿ya? Y este proceso empieza intraútero, o sea, empieza en la vida fetal femenina, ¿sí? Antes del nacimiento, y va a terminar cuando ha cesado la menstruación, o sea, la menopausia. Entonces, el ovocito, ¿no? Va a quedar en la primera parte va a sufrir el proceso de mitosis y después va a sufrir el proceso de meiosis. En el proceso de meiosis hay 2 meiosis que se dan, ¿verdad? Antes de obtener un ovocito maduro. Entonces, la primera etapa va a quedar en el proceso de ovocito primario, que va a quedar detenido. ¿En qué fase? A ver si alguien recuerda. ¿En qué etapa se queda el ovocito? ¿Telofase? No es meta. Profase. Se queda en la profase de la meiosis 1. Se queda en la profase de la meiosis 1. Ya, fin de la primera división meiótica. Entonces tenemos ahí, va a resultar un ovocito primario y un corpúsculo polar. Y en la segunda división meiótica se va a producir el segundo corpúsculo polar. Entonces, mientras que acá obtenemos 4 espermatozoides, aquí solo vamos a obtener un ovocito. ¿Sí? Ya. Muy bien. Bueno, en este proceso se pueden dar, lógico, algunas alteraciones cromosómicas y bueno, va a ser producto quizás de algunos problemas como el síndrome de Down, ¿no? El síndrome 13, la trisomía 18 y otros, que lo iremos viendo poco a poco eso, ¿no? O sea, la parte patológica. Bien, en lo que respecta al espermatozoide, ya han podido ver, o sea, ¿cuántos espermatozoides produce el varón en una eyaculación? 1, a ver. 100 a 300. Ya, sí, está por ahí. ¿Cuál es lo mínimo y cuál es lo máximo? Ya, lo mínimo, o sea, lo mínimo de lo normal estamos hablando, ¿eh? No lo mínimo de nada, o sea, nada es asostenible, pero lo mínimo que puede producir, o sea, lo mínimo normal que se puede producir, ahora estamos hablando alrededor de 15 millones. De esos 15 millones de espermatozoides por mililitro, solamente 1 es el que va a lograr fecundar o va a lograr ingresar al óvulo. Bien, entonces, este espermatozoide, como ustedes ven, es una célula que tiene, vamos a poner acá, la cabeza, tiene la pieza intermedia y la cola, ¿sí? De todo el espermatozoide, ¿todo será importante? Sí, porque cada parte cumple una función. ¿Qué función cumplirá la pieza intermedia? La energía. La energía. ¿Por qué? Porque ahí están las mitocondrias. La cabeza. El ADN. La cabeza es la que va a penetrar en el óvulo. Esta cabeza tiene la carga genética, pero además tiene un gorro. Acuérdense, un capuchón, un gorro que es 2/3 partes del núcleo. O sea, es más grande el gorro que el núcleo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene ahí? Está acá escrito. Es el acrosoma. Este acrosoma tiene una serie de enzimas que va a permitir justamente la penetración hacia el óvulo. ¿Ya? Bueno, acá en el núcleo tenemos la información genética. Y la otra parte que tenemos es la cola o flagelo. La cola o flagelo que va a permitir la movilidad, va a ayudar, porque en los últimos estudios se habla de que no es solo la cola, sino son unos movimientos laterales que hace la cabeza. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, pero de todos modos, o sea, de algo servirá la cola, ¿no? Bueno, y entonces cuando uno ve el espermatozoide, bueno, nosotros podemos examinar al microscopio y justamente si hay problemas en los espermatozoides no se va a producir también la fecundación. Y ahí viene la parte patológica. Pero en este momento lo que ustedes tienen que grabar son, digamos, cuáles son las características normales del espermatozoide y en este caso el examen macroscópico del esperma.
Eso es lo que en laboratorio se pide, ¿no? Examen de esperma. Entonces aquí tenemos las características, el pH, el aspecto, la liquefacción, la viscosidad, el volumen, ¿ya? De aquí el pH, ¿no? Vean el pH, o sea, ¿el pH que tiene es ácido o es básico el espermatozoide? Es así. El pH de la vagina es ácido. El espermatozoide, el esperma es lo contrario, o sea, tiende a ser básico, ¿ya? Tiende a ser básico. El aspecto, bueno, es normal, ¿sí? El volumen que hablamos en promedio es de 1.5 mililitros, ¿sí? Porque si está menos, podríamos hablar de una, y lo que está acá también dice, ¿no? Hipospermia, ¿sí? Hipospermia. También si está más de 6 mililitros hablamos de hiperespermia o hiperspermia, también se puede decir. Y si está ausente, no hay nada, se habla de una, ¿cómo se llama? Azospermia, ¿ya? Bueno, y también entonces en el examen microscópico, ustedes van a ver ahí que los espermatozoides tienen características. Nosotros tenemos que ver la movilidad, tenemos que ver la morfología y tenemos que ver la concentración. Entonces, en la concentración, estos valores son de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Entonces, en cuanto a la concentración, tiene que haber un número mínimo, o sea, tiene que haber un valor. Si la concentración es menos de 15 millones, hablamos de oligospermia. Si es menos de 15 millones, o sea, esa persona puede tener problemas para embarazar, ¿no? O sea, no va a haber esa posibilidad, va a estar disminuida, ¿sí? Nosotros hablamos de un embarazo porque viene de a dos, el embarazo no lo hacen las mujeres, el embarazo es entre dos, hombre y mujer, ¿ya? Bien, entonces, si está ausente, hablamos, ¿no es cierto?, de la azospermia. Luego tenemos que ver la movilidad, los espermatozoides también, si no se mueven o mueven poco, eso se llama astenospermia. Entonces requiere un valor promedio que viene a ser este valor viene a ser mayor, debe ser mayor a 32%, o sea, no todos los espermatozoides se tienen que mover, pero sí por lo menos el 32% entre un movimiento rápido y lento, o sea, que se muevan, porque va a haber también un porcentaje que van a estar quietos, ¿ya? Igual también hablamos en la morfología, o sea, no necesitamos muchos espermatozoides que sus cabezas o sus colas estén muy bien, solo necesitamos 4%. Pero cuando uno ve de esos 15 millones, la mayoría de espermatozoides están, o sea, no mueven, están muertos, están con las cabecitas o las colas degeneradas, ¿no? Pero lo mínimo que se necesita es eso, 4%. Y así hay una serie de características, ¿ya? Entonces, eso es en relación al espermatozoide. En relación al óvulo. Acuérdense que el óvulo es es la célula más grande o no del organismo. Es la más grande, ¿no? Es la más grande, mide aproximadamente 130 micras versus el espermatozoide. ¿Cuánto mide el espermatozoide? 2 micras, o sea, 2 milésimas de milímetros sería, ¿no? 2, o sea, es gigante esta célula, ¿no? El óvulo es gigante. ¿Ya? Entonces, cuando uno recupera eso en el laboratorio, esto uno puede ver en el laboratorio, cuando uno recupera el folículo, lo ve que está rodeado de un grupo de células, el óvulo no está suelto, sino así como el huevo, ¿no? De la gallina, han visto la yema y viene la parte blanca, ¿no? ¿La yema es la célula o todo el huevo es la célula? Todo el huevo. No, la yema. Lo demás es su medio, o sea, la clara viene a ser de donde se va a nutrir, o sea, es ¿no? Igualito esto también, o sea, acá tenemos que viene a ser el óvulo y viene rodeado de varias capas celulares, ¿no? Que todo esto se va a llamar el complejo cúmulo corona. Entonces, si vamos de dentro hacia afuera, tenemos aquí el núcleo, su citoplasma, ¿sí? Luego tenemos la membrana, que es esto, ¿no? La membrana. Y luego recién viene su zona pelúcida. Esta zona es muy importante, la zona pelúcida.
Ahora vamos a ver más adelante por qué. Y hacia afuera tenemos un grupo de células que se denomina la corona radial. Entonces es importante también aquí recordar lo que viene a ser el ciclo ovárico. Dentro del ciclo ovárico decíamos que hay, miren, tantas células y solamente al final de cada ciclo menstrual o ciclo ovárico solamente un óvulo va a llegar a su desarrollo completo, ¿sí? Los demás se van a ir atreciando en el camino, se van a ir muriendo. Entonces, en cada ciclo, nosotros denominamos en cada ciclo menstrual, cuando empieza la menstruación, que sería acá, esta parte del reclutamiento cíclico va a ser dependiente de las hormonas, o sea, va a ser dependiente de la FSH, de la LH, ¿sí? ¿Ya? Y entonces acá vamos a tener un folículo antral. Este folículo antral finalmente va a ir desarrollándose y va a llegar a ser un folículo dominante. El folículo dominante es el que tiene el óvulo listo para poder ser fecundado, ¿sí? Ese folículo dominante finalmente ovula, eso es la ovulación. Bueno, eso es un poquito de parte digamos, de ginecología, pero que tenemos que saberlo para entrar de lleno a la fecundación, ¿ya? Y hay una primera parte que es el reclutamiento inicial, esta que no es dependiente de las gonadotrofinas. Entonces, esto se va a dar antes de la pubertad, ¿sí? Y esto después de la pubertad. Entonces, acá tenemos una gráfica donde ustedes pueden ver cómo va, ¿no? Cómo va el desarrollo de folículo primordial. Después del folículo primordial van a tener un folículo primario. Del folículo primario, o sea, acá tenemos el folículo preantral, donde ya tiene su zona pelúcida. Luego tienen el folículo antral. Antral porque tiene esta cavidad, el antro es el líquido del cual se va a nutrir. Y después tenemos que luego van a tener sus células de la granulosa y de la teca, ¿sí? Y ahí tenemos el folículo maduro y luego se puede producir la ovulación. Bien, entonces ahora vamos a ir a la fecundación. Entonces, ¿qué es la fecundación? Será que se junta el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Pero técnicamente, ¿qué decimos? Va a ser la fusión de los gametos masculino y femenino, que se lleva a cabo, ¿dónde? Se lleva a cabo en la trompa, en una parte de la trompa, en la ampolla. Es una parte de la trompa. De allí que ustedes habrán visto y habrán escuchado el embarazo ectópico. Entonces, el embarazo ectópico, que es un embarazo fuera no solo fuera del útero, sino fuera del revestimiento endometrial, en este caso, ¿cuál es el más frecuente? Es el embarazo ectópico ubicado en la trompa uterina. Y de esa trompa uterina, el lugar más frecuente donde se produce el embarazo ectópico es en la zona de la ampolla. ¿Por eso? ¿Sí? ¿Y entre qué semanas se rompe? O sea, ¿entre qué semanas se complica? Entre las 7 y 8 semanas. ¿Ya? 7, 8 semanas. Ya, entonces, eso es en la definición. Entonces, el viaje del espermatozoide, o sea, el espermatozoide tiene que viajar desde donde se produce. ¿Dónde se producen los espermatozoides? ¿En qué parte del aparato genital masculino? Ah, muy bien, túbulos seminíferos. Y de ahí pasa al epidídimo y después ya va a pasar hacia la uretra. Ya. Luego la uretra, ¿no es cierto? La uretra, y luego ese es su primer camino, va a ser eyaculado. Y después el otro camino que tiene que recorrer y vencer es a nivel primero de la vagina, porque la vagina tiene un pH ácido. Después tiene que pasar el cuello del útero. En ese pasaje, el espermatozoide no es que entra de frente y ya fecunda, ¿no? No, sino que tiene que capacitarse. O sea, no va a venir a conquistar a alguien así, sin hacer nada, ¿no? Se tiene que capacitar, eso se llama capacitación espermática. Cuando hay problemas de fecundación, por ejemplo, por la movilidad de los espermatozoides porque están disminuidos, hay un procedimiento que se hace en el laboratorio que se llama capacitación espermática.
que tiene la finalidad justamente de eso, a través de unos líquidos que se preparan, que son los medios de cultivo, como una especie de colador. O sea, lo que se hace es mejorar la movilidad de los espermatozoides. O sea, se selecciona los espermatozoides que más se mueven, ¿no? Se llama capacitación espermática, que se hace también en los laboratorios, ¿no? Entonces, eso mismo ocurre también dentro del aparato genital femenino, a través del cuello uterino. Entonces, tiene que vencer todo ello para poder atravesar el cuello del útero. Por ejemplo, si el cuello del útero está con un moco espeso, porque no son los días preovulatorios, ¿creen que atravesará el espermatozoide? No, le dificulta, porque prácticamente es un camino como tortuoso, muy espeso, ¿sí? En ese trajín, o sea, los espermatozoides van muriendo, ¿ya? No todos van a llegar. Entonces, solamente los espermatozoides capacitados van a poder atravesar la célula, ¿no es cierto?, las células que rodean al ovocito, en este caso la zona radiada y la zona pelúcida. Y eso va a ser a través de un proceso que es el proceso de la reacción acrosómica. Entonces, si queremos simplificar, podríamos decir que el espermatozoide va a poder fecundar a través de 3 etapas. La primera será la penetración de la corona radiada. La segunda, la zona pelúcida. Y esto va a ser gracias a esta reacción acrosómica. Y finalmente se va a llevar la fusión. Esas son las etapas de la fecundación. Esa fusión, se va a dar la fusión de los pronúcleos, el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino, ¿sí? Y esa célula de esa forma, ¿cómo se llama? Se llama cigoto, ¿ya? Cigoto, ¿no? Si queremos un poco amplificar, un servicio para eliminar esto. En la casita. La casita. Arriba, pero... Acá arriba, ahí. Gracias. Ya, entonces, en las fases de la fecundación, estoy diciendo que hay 3 grandes fases, ¿no es cierto? ¿Cuál era la primera? Penetración de la corona radiada. Ya, entonces, para la penetración de la corona radiada, que sería, a ver, ¿dónde estaríamos? Acá. Ya, para que pueda penetrar la corona radiada, tiene que darse un proceso de denudación, ¿sí? Ya, donde empieza ya a intervenir el acrosoma. ¿Qué ocurre ahí? Va a producir o va a eliminarse las enzimas. Básicamente se va a eliminar la hialuronidasa. Entonces, la hialuronidasa va a interactuar o va a atacar al ácido hialurónico. Entonces, si es hialuronidasa, lo va a destruir, se va a abrir camino ahí, ¿no? Y va a atravesar la corona radiada. Después de que atraviesa la corona radiada, tiene que atravesar la zona pelúcida. Para atravesar la zona pelúcida tiene que haber primero un reconocimiento. Esto es como un candado y la llave. O sea, el candado sería el óvulo o la zona pelúcida del óvulo, y la llave viene a ser el espermatozoide. O sea, tiene que haber una reacción que se complemente. Entonces, si acá están llegando miles de espermatozoides, al final solo va a penetrar uno. Eso va a ser porque va a haber este reconocimiento. O sea, se va a suscitar esta unión de llave-candado, ¿no? Y entonces solamente un espermatozoide va a hacer eso y el resto no. El resto se quedó fuera, ¿sí? Entonces, el espermatozoide entra en contacto con la proteína ZP3 de la zona pelúcida y va a facilitar la unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Qué significa ZP3? Es una enzima de la zona pelúcida, o es un receptor, si desean, también de la zona pelúcida. Por eso es ZP. Y hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, intervienen varios, ¿no? Pero de esto siempre hablamos del
de la ZP3. ¿Ya? Entonces ocurre eso y finalmente, o sea, va a vencer y va a poder penetrar la zona pelúcida. Por eso acá les he puesto, miren, 1, el 2 y 3 corresponderían a la segunda fase, ¿no es cierto? Que era la penetración de la zona pelúcida, ¿ya? Entonces, esta penetración, una vez que llega allí se va a producir también la acrosina, o sea, en la zona pelúcida propiamente dicha, la acrosina, y esta es la que va a romper las cadenas de glucoproteínas que hay en esa zona, ¿no? Y va a lograr entrar. Luego de eso, entonces va a producir la tercera fase, que era la fusión, ¿sí? La fusión entre ambas membranas plasmáticas del ovocito y del espermatozoide. Es en ese momento en que entrando va a entrar prácticamente, se va a quedar la cabeza, o sea, la parte del núcleo del espermatozoide, y la cola se queda afuera. ¿Ya? Bueno, y entonces, ¿por qué no entran los demás espermatozoides? Porque justamente se va a producir el bloqueo de poliesperma, ¿no? Luego que se han fusionado las membranas, hay una zona del ovocito, si está mirando acá hay como unos pequeños círculos. Eso está debajo, esa es la membrana plasmática. Debajo se llama la zona cortical. Ahí, en esa zona cortical, hay pequeñas vesículas que se van a llenarse de agua, y lo que van a hacer es cerrar el lugar por donde ha ingresado el espermatozoide. Entonces lo cierra y ya no deja que ingresen los demás, ¿sí? Entonces eso es lo que viene a ser el bloqueo de poliesperma, ¿ya? Y finalmente, o sea, se va a dar la formación esto de los pronúcleos, tanto femenino como masculino, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo puede darse la fecundación? ¿En qué tiempo se da? Una vez que el óvulo ha salido del folículo. 72 horas. Otro, 72 horas. Otro. 5 días. 5 días. Otro. Ya. El óvulo, o sea, no tiene mucho tiempo de vida. O sea, no puede permanecer libre, ¿no? En ningún medio. O sea, solamente tiene hasta 24 horas. Y el mejor momento para la fecundación de un óvulo, o sea, su mejor momento son 12 horas. ¿Ya? Pero puede vivir hasta 24 horas. El que vive 3 días, ¿quién es? Los 72 horas, el espermatozoide. ¿Ya? El espermatozoide, él puede vivir 3 días. Entonces, aquí es importante, ¿no?, también poder ver que mientras se está dando estos procesos, o sea, una vez que se ha producido ya, ¿no es cierto?, el óvulo se ha formado, se han fusionado los pronúcleos, se va a formar el cigoto. Después de que se ha formado el cigoto, vienen las etapas embrionarias. A ver, yo creo que eso sí recuerdan, eso es de biología. Está Dayana. ¿Y el tuyo? A ver, muy bien. Dayana. Ella es Dayana y tú eres Dayana. Dayan, ¿cuáles son esos? En el desarrollo embrionario, ya sin mirar celulares, después pueden ver, no hay problema. A ver, ¿cuáles son esas fases del desarrollo embrionario? A ver. Primero, entonces hemos llegado a que sea cigoto, ¿cierto? Después, o sea, después de que, digamos, tienes el cigoto, va a empezar una división celular, ¿sí? Esa división se llama segmentación. Y allí vamos a tener 2 células, se divide, 4 células, se divide, 8 células, 16 células, así es la división, ¿no? Entonces, al día siguiente, o sea, el primer día tenemos esto, 2 células. Después tenemos 4, 8. ¿En qué día tenemos la mórula? No, es rápido. El tercer día, una mórula de 16 o 32 células.
Y de ahí sigue la segmentación, ¿no? Sigue hasta que va a formar el blastocisto, ¿ya? Hasta que va a formar el blastocisto. El blastocisto se va a formar entre los 5 o 6 días, ¿sí? El blastocisto. Y este blastocisto, esta célula, es la que se va a implantar. Bien, entonces pasamos luego a la implantación. ¿Qué es la implantación? Si ya tenemos el blastocisto, y el blastocisto es el que va a entrar en contacto con el endometrio o con el revestimiento endometrial, entonces eso es la implantación. Es el proceso por el cual el embrión en etapa de blastocisto se adhiere en el endometrio. Para que suceda esto, también, o sea, participa aquí en el revestimiento endometrial. Ustedes han visto lo que es el ciclo menstrual. En el ciclo menstrual hay 2 etapas, ¿sí? Aparte de la menstruación. El endometrio empieza a crecer, eso se llama fase proliferativa. Y luego empieza a tener mayor vasculatura, ¿sí? Y también empieza aquí a ganar más tejido, no más tejido graso, sino más ácidos grasos, porque esos son los que finalmente van a ayudar a la nutrición del embrión. Entonces tenemos la fase progestacional o secretoria, y la otra es la anterior es la fase proliferativa o folicular. Entonces, aquí hay una relación entre esto y también el desarrollo folicular. Acuérdense que cuando desarrolla el folículo se produce la ovulación, luego se forma el cuerpo amarillo. O sea, el óvulo sale, sigue su proceso hacia blastocisto, ¿y quién va a sostener el embarazo? Es a través del cuerpo, de la formación del cuerpo lúteo. Entonces, se forma el cuerpo lúteo y eso va de la mano con la fase progestacional. ¿Quién ayuda a formar el cuerpo lúteo? No, la LH lo que hace, la LH es la que produce o ayuda en la ovulación. Pero ¿quién sostiene el cuerpo lúteo? O sea, porque si no hay embarazo, esto va para un nuevo ciclo menstrual, se pierde. ¿Quién sostiene? Correcto. O sea, el beta-HCG. Muy bien. ¿Qué cosa significa beta-HCG? La gonadotrofina coriónica flexible. Ah, está bien. Entonces es la gonadotrofina coriónica, ¿no es cierto? Entonces una vez que se ha producido el embarazo, o sea, este blastocisto, específicamente la zona del trofoblasto, del blastocisto, él es el que va a empezar a secretar la beta-HCG. Esta beta-HCG va a estimular al cuerpo amarillo para que siga produciendo progesterona y pueda sostener el embarazo. Bien, entonces, ¿qué etapas tenemos en lo que viene a ser la implantación? La implantación se da puede darse a los 5 días, puede darse a los 6 días, pero ustedes lo que tienen que saber es que es alrededor de la semana, 7 días, ¿ya? Entonces, ahí también se va a producir esto gracias a 3 etapas. Si bien la primera etapa era la eclosión, en la cual salía el óvulo de la zona pelúcida, luego se va a producir lo que se llama aposición, adhesión e invasión. Esas son las 3 etapas. ¿Qué es lo que sucede en la aposición? En la aposición, este embrión o este blastocisto va a estar sobre el endometrio, ¿ya? En la adhesión, o sea, se va a tratar de penetrar no solo en la capa superficial o compacta, sino se va a ir hacia la capa, ¿cómo se llama esta capa? Esponjosa, hacia la capa esponjosa. ¿Ya? Entonces, en esta etapa se va a adherir al epitelio endometrial y queda unido. Esa unión va a ser gracias a una molécula que es la molécula de adhesión. Va a estar dada esa molécula de adhesión por lo que viene a ser básicamente las integrinas, la B1, la B3, la B4, la L-selectinas, hay proteoglucanos, o sea, intervienen una serie de enzimas, hasta las fibronectinas, ¿sí? Y luego de ello se va a dar el proceso de invasión.
Entonces el blastocisto invade totalmente el estroma endometrial y va a hacer contacto con estas arterias, ¿sí? ¿Y esto por quién va a estar controlado? Va a estar controlado por las citoquinas, que son los mediadores de la implantación. Entonces, ustedes miran ahí, esta es la célula del blastocisto. ¿Qué partes tiene ese blastocisto? Tiene una masa celular interna, ¿ya? Tiene una cavidad que se llama el blastocele y tiene una zona externa, que es el trofoblasto. O sea, tiene un trofoblasto, una masa celular interna, tiene el blastocele y por fuera tiene la zona pelúcida, ¿ya? Eso es el blastocisto. Entonces, cuando hablábamos de la posición, ¿qué parte del blastocisto entra en contacto con el endometrio? La zona donde está la masa celular interna es la que se presenta. No es que la masa celular interna, futuro embrión, está al frente, no. Es directamente la masa celular interna la que va a entrar en contacto con el endometrio, ¿ya? Y va a entrar en contacto principalmente más o menos donde están las zonas de declive de las glándulas. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar más sustancias que va a poder de alguna forma ayudar a sostener esta unión, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa parte. Luego abajo, fíjense, luego se da lo de la invasión. Entonces la parte de trofoblasto, o sea, están como unos pinojos, ven aquí. Entonces eso es lo que llega a penetrar en la zona esponjosa. Y así va a quedar adherido o va a quedar implantado el blastocisto. Entonces, en la primera semana, una vez que se ha producido la fecundación, día por día van a ocurrir varios cambios. En la primera etapa viene a ser la segmentación. Después, en el desarrollo embrionario, viene la gastrulación y la organogénesis. La gastrulación está aproximadamente entre los días 15 y 18. ¿Sí? Acá tenemos la parte de del blastocisto. También van a tener que el blastocisto va a ser una lámina germinativa en la cual va a tener una zona de arriba que se llama epiblasto y la parte de abajo hipoblasto. Y luego de ello, en el periodo de gastrulación se va a producir las tres capas germinales que conocemos, ¿no? El ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Bien, este artículo que se los he pasado al WhatsApp, ¿ya? Este artículo que habla sobre la interacción que hay entre el endometrio y el trofoblasto en la implantación. En este artículo llegaron a la siguiente conclusión, ¿no? Durante la implantación humana se va a generar una interacción entre lo que viene a ser el endometrio y el trofoblasto con la participación de todas las moléculas reguladoras de proliferación y diferenciación. Entre estas se describen diversos factores hormonales, moleculares, de expresión genética, inmunológica, ¿ya? Tales como proteínas de adhesión, factores inhibitorios, factores transcripcionales, factores de crecimiento que participan en este proceso. Sin embargo, dice, los mecanismos de acción e interacción interacción de estos requieren aún ser investigados, con el propósito de responder a las interrogantes de los investigadores en la enseñanza e investigación para contribuir finalmente al manejo clínico de la mujer durante su ciclo reproductivo. ¿Por qué? Porque hay problemas de implantación y ustedes van a ver que hay mujeres con problemas de fertilidad. No pueden embarazar. ¿Por qué? Porque en alguna de estas etapas hay problemas y o no hay un endometrio muy receptivo, o la parte del cigoto o del blastocisto no emite sus señales necesarias para que se produzca la implantación. O sea, es todo un juego de enzimas químicas que son varios procesos, son miles de procesos, conocemos algunos,
y que esto, o sea, de alguna forma se puede evidenciar a través de este proceso que se llama la fecundación in vitro, ¿no? Que muchas parejas infértiles pues tienen que recurrir a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque no se produce el embarazo. Por eso es importante aprender de esta primera etapa. Entonces, en conclusiones podríamos decir que en la gametogénesis se va a producir por la división meiótica de las células germinales. ¿Y qué va a pasar? El material genético se reduce a la mitad. En el hombre ocurre en la pubertad y en la mujer tiene lugar desde el periodo fetal. ¿Sí? Como segunda conclusión, la fecundación es un proceso a través del cual se fusionan los gametos femenino y masculino y se lleva a cabo en la región ampular de la trompa de falopio. En relación a la implantación, el blastocisto se adhiere al revestimiento endometrial y para ello se requiere que el endometrio sea receptivo, que haya un embrión normal en la fase del blastocisto y que haya una comunicación molecular entre ambas estructuras. ¿Ya? Muy bien, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Doctorita, una duda. Si bien es cierto todo el proceso de maduración de lo que viene a ser el óvulo se realiza en el ovario, ¿ya? Y que luego sale a la trompa de falopio, acá viene mi duda. En este caso, la mujer tiene 2 ovarios, ¿ya? Entonces, en un ovario se produce este proceso y en el otro no, o en uno sí, en otro no, o en los 2 se produce. Ya. El proceso de reclutamiento se produce en ambos ovarios, pero los dos van a formar parte de un mismo ciclo, van a recibir ambos ovarios las mismas señales y al final de los 2 ovarios debe haber un folículo dominante. Entonces, a veces, unos meses se puede producir del lado derecho y al otro mes se puede alternar del lado izquierdo. ¿Ya? Y eso es lo que fisiológicamente y regularmente y normalmente debe ocurrir. Pero a veces ocurre que pueden ovular rara vez de los 2 ovarios. Y entonces se puede producir un embarazo gemelar. O a veces de un mismo ovario también pueden desarrollar 2 folículos. Cuando nosotros hacemos, o cuando hay, por ejemplo, el manejo en fertilidad sobre... queremos hacer una hiperestimulación ovárica donde obtienes varios óvulos para poder fecundar en el laboratorio, o sea, ahí lo que uno provoca es que si uno iba a dominar, que dominen varios, o sea, que se desarrollen varios. Entonces se desarrollan 5, dependiendo de la edad, 5, 10, 20, y se pueden obtener 20 ovocitos.